realizaba un primer viaje de avanzada por territorios mineros del departamento de Chocó, llegando a Quito y otros pueblos como Ismina, Condoto o Pogodó. El hidroavión proveniente de Barranquilla, luego de un viaje de 5 horas y media, acuatizó a orillas del río Atrato. El puerto existía en esa época en nuestra ciudad para los barcos a vapor que venían desde Cartagena. Muchos se deben acordar de esa época importante. La mercancía nos llegaba desde la ciudad de Cartagena por diferentes barcos que venían de allá. Y todos comprábamos aquí, entrábamos a los barcos a través de un puente que hacían de madera, a mirar la mercancía y a hacer nuestro negocio con los vendedores de salud. Vamos a iniciar haciendo presentación de la mesa principal. Jaime Escobar Corradín, él es vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, AEL. Bienvenido. También está Douglas Mujer Cañada, arquitecto de la Mesa Cultural Fundación Betecuba. Estamos esperando al doctor Carlos Castillo Ayala, dirigente deportivo y empresario, también escritor. Hace parte también de la mesa don Américo Murillo Antonio, abogado, historiador, columnista, también músico, muy bueno entre otros, ¿no? El doctor Luis Alberto Rodríguez, gerente de Airplan. También hace parte de la mesa Gonzalo Díaz Cañada, director del Archivo Fotográfico y Fílmico del Departamento de Chocó, investigador, curador de exposición, quien dirige hoy pues esta importante exposición que se va a hacer después de este conversatorio aquí en la Biblioteca Arnoldo Palacios. Vamos a dar inicio dándole la bienvenida a doña Noemí Córdoba, directora de la biblioteca. Darle las gracias a Airplan, que ha sido la empresa que le ha dado vida a este proceso, a este hermoso proyecto, donde alberga gran conocimiento y también muchas personas y toda nuestra comunidad ha sido testiga de cada uno de nuestros procesos y de todo lo que realizamos en ese lugar. Así que esperamos que ustedes puedan disfrutar la exposición, que puedan hacer un recorrido del pasado y darse cuenta que nuestro territorio cada año y cada momento va de aumento en aumento y en crecimiento de nuestra sociedad. Así que sean una vez más ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Patria, presento por primera vez al maestro Rico, comandante del Departamento de Policía con cordialmente respetuosos saludos a la mesa que preside el evento, a los asistentes, a los amantes de la aviación, eventos de aviación, de parte del general Guayán, regresa a la manga, sea nuestro respetuoso saludo, de igual manera el general Nova, comandante de la región, que tuve que salir una conferencia porque venía para este evento, pero salgo para hoy, conmemorar el tema de la aviación en Quito, es conmemorar un gran avance, teniendo en cuenta que en anteriores, antiguísimas épocas se movía el comercio era por los muelles. Cuando vino la aviación, pues obviamente incrementó el tema del desarrollo urbanístico y desarrollo a través del comercio aéreo. Por parte de la policía, yo puedo manifestar que tenemos la flota aérea más grande de Sudamérica en máquinas, en aviones y helicópteros, 135 máquinas que dependen de la dirección antinarcóticos, desde aviones ATR 600, 500 con capacidad para 45 personas, hasta el avión insignia que tenemos y donde empezó la aviación, que es el famosísimo DC-3. Ese avión todavía tenemos dos, están en vía de extinción, y los Cessnitas, que fueron los primeros aviones que tuvo la policía, y empezó el tema de aviación por el tema de la insurgencia, la subversión, especialmente en los llanos orientales, y después fue en Bolívar, porque fueron destinados estos celdas para la vigilancia del río Magdalena. En 1983 vienen las primeras aeronaves al servicio para la policía, pero la diferencia no es un carro, necesita otro tipo de repuestos, y obviamente la policía no estaba preparada y esos helicópteros pasaron a otra entidad. En
En 1965 empiezan los primeros pasos en la aviación de la policía, acompañado por la experiencia que ya se tenía en el país, y en realidad ya en 1983 vienen los pioneros de la aviación policial, entre esos hoy en día el señor brigadier general honoris causa a Aparicio Navia, el loco Aparicio de la Roca, todavía está vivo, y es el emblema del piloto aéreo de la Policía Nacional. Y en 1987 sale el primer curso de pilotos de la Policía Nacional, entre ellos un oficial insignia y emblema de esta hermosa tierra chocuana, mi general Mul. Hay una imagen de él, yo creo que va a quedar inmortalizada en la vista de todos los colombianos, desafortunadamente en el Palacio de Justicia, cuando llega un helicóptero a dejar o a depositar a algunos policías que van colgados en el helicóptero. Ese es mi general. Esa era mi teniente para la época. Es una recuerdo insignia que tenemos de mi general Mu. El servicio aéreo cambió varias veces de nombre y ya por los lados de 1987 ya empieza el servicio aéreo de la policía, que hoy en día orgullosamente como policía puedo decir que tenemos la flota aérea más grande de la policía. El doctor Gonzalo Díaz Cañán va a moderar este importante panel conversatorio pasado, presente y futuro de la aviación comercial en el Chocó, con una nómina de lujo. Ellos acá y ustedes, la verdad que también pueden aportar, porque yo sé que mucha gente sabe muchas cosas aquí sobre la aviación. Y le tocó, yo creo que a algunos de ustedes por ahí, de pronto les tocó llegar en una hidroavión, en alguna parte del país o aquí en el departamento del Chocó. Muchas gracias, Nicolás Arce, por esta presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este conversatorio, en el lanzamiento de esta exposición. Estamos muy contentos de la misma y pues contarles básicamente que es un trabajo que hemos comenzado desde hace varios años en el marco de nuestro quehacer periodístico y de investigación. Por un encargo de manera particular llegamos a este tema de la aviación en el Chocó y encontramos de que allí había un filón importante de información sobre nuestra región, sobre el desarrollo económico de esta actividad tan importante. Desde ese momento, casi que desde hace un año, venimos investigando y auscultando a través de diferentes fuentes, noticias, hechos, sucesos que nos conecten con esta interesante historia que cumple ya hoy un siglo y que ustedes van a conocer a través de esta exposición. En este conversatorio queremos reflexionar un poco también sobre esos 100 años de aviación en el Chocó, sobre sus desarrollos, sobre los desafíos que aún continúan como región. Para nadie es un secreto todos los problemas de comunicación que tiene y atraviesa el departamento del Chocó. Hay muchas regiones del departamento donde no ha llegado ni siquiera el SIN. Continúan viviendo en techos de paja, como ocurre en muchas comunidades del Baudó, y mucho menos han visto la llegada de un avión a sus territorios. Son pocos los municipios de nuestro departamento que tienen hoy conexión aérea y por fortuna nuestra capital Quito ha tenido unos avances significativos en esta materia y estamos pues muy contentos todos los chocuanos con el nuevo aeropuerto, pero también tenemos expectativas de otros temas que muy seguramente nos va a comentar el señor gerente, cuáles son las proyecciones que se tienen en materia de expansión aeroportuaria. Aquí los chocuanos estamos clamando desde hace mucho tiempo la llegada de aviones de mayor capacidad. Se está también soñando un aeropuerto internacional, dada la relación que tenemos con Panamá y muchos otros desafíos que hay como región y que pues aquí vamos a comentar muy rápidamente. Inicialmente, y quiero agradecer la presencia aquí de mi colega historiador, el doctor Jaime Escobar, quien ha venido desde los Estados Unidos a acompañarnos. Él ha sido un asesor permanente de este trabajo durante los últimos meses, al igual que el historiador Mauricio Umaña, que hoy no nos pudo acompañar, pero que también ha hecho aportes interesantes a todo este trabajo que concluye en esta exposición. Por eso le cedo la palabra inicialmente para que nos hable un poco y nos ubique en el contexto de la historia de la aviación colombiana y en particular de esta empresa que nos llegó acá al Chocó, la SCATA, y durante más de 30 años prestó servicios bajo ese nombre y posteriormente bajo la figura de Avianca. Para ponernos en contexto podemos empezar
de 1918, cuando el presidente Marco Fidel Suárez abre una licitación para empezar a buscar operadores que trajeran aeronaves para el correo aéreo. Ahí fue donde empezó toda la idea de crear una línea aérea. La primera línea aérea que se fundó en 1919, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, se fundó en Medellín, pero las operaciones se hicieron en la costa atlántica, en Barranquilla específicamente, pero trajeron unos aviones muy vetustos en ese momento, eran aviones de metal, eran aviones de madera en tela, que realmente no funcionaron y no sirvieron para volar en estas latitudes y en estos climas. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1919, se juntaron 5 alemanes y 3 colombianos y fundaron lo que conocemos como la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATA. Ellos fueron en 1920 a Alemania a comprar aviones y encontraron un modelo que pensaron que podía servir aquí en estas latitudes. Consiguieron un avión que era un Junkers F-13, un avión totalmente metálico comparado con los aviones franceses que eran de tela y madera. Estos aviones estaban potenciados con unos motores en ese momento BMW, pero cuando llegaron a Barranquilla los armaron y se dieron cuenta de que no daban la potencia suficiente, tuvieron que modificar los motores, porque en estos calores y en estas humedades los aviones europeos no funcionaron al principio. Finalmente, a finales de 1920 ya lograron que los aviones pudieran volar y empezaron a hacer los primeros vuelos de exploración, básicamente siguiendo el río Magdalena desde Barranquilla y finalmente llegaron a Girardot. Como les comentaba, el objetivo principal de estas aeronaves en ese momento era solamente el correo aéreo. Los pasajeros vinieron por añadidura. Efectivamente era supremamente costoso volar en un avión en ese momento, y pues ya teniendo el contrato con el gobierno colombiano para el correo aéreo, pues tuvieron cómo empezar a operar como tal. El vuelo entre Barranquilla y Girardot se demoraba más o menos 8 horas, pero ya en un solo día podía llegar el correo desde Barranquilla a Girardot, a puertas de Bogotá, en la escala del Puerto Berrío, bajaban el correo que iba para Medellín. Entonces era muchísimo más fácil el transporte del correo aéreo, porque obviamente ya los pasajeros empezaron a utilizar estas aeronaves. Las aeronaves pues tenían capacidad únicamente para 4 pasajeros, pero las personas que podían pagar esos tiquetes pues era gente muy pudiente, y banqueros y empresas muy importantes. En 1922, a finales del año 22, llega un inversionista alemán, que era Peter Paul von Bauer, que se hizo a la empresa, trajo $100.000 en efectivo para potenciar el capital de la aerolínea, y se devolvió nuevamente a Alemania para traer más aviones. Pero él ya tenía una idea diferente. Él era geógrafo, había visitado Colombia desde 1912, 1914, 1916, y había mirado toda la fotografía del país y se daba cuenta del potencial que tenía la aviación, y consiguió unos contratos a través del gobierno para hacer aerofotografía, y por otro lado también buscar la ampliación del correo aéreo, pero ya internacional. Empezó a buscar las rutas desde Barranquilla a Panamá, pero ya como vemos en 1923 se había fundado lo que se llamaba la sección científica de la SCATA para hacer exploración de nuevas rutas, y la idea original era simplemente conectar Barranquilla con Buenaventura, pero obviamente sin la posibilidad de utilizar pistas de aterrizaje que no existían todavía, pues los ingenieros se dieron cuenta que había otros ríos y ciudades muy importantes sobre los ríos para utilizar los hidroaviones, y así empezar a abrir diferentes rutas. Y fue así como, además de tener la ruta de Barranquilla y Girardot, empezaron a buscar por los otros ríos para llegar desde Barranquilla, Cartagena, y finalmente atravesar todo el Chocó, parando en una cantidad de poblaciones para llegar finalmente a Buenaventura. Pero además encontraron la necesidad de tener esos servicios ya a nivel regular, porque había unas empresas muy importantes en todos estos pueblos que podían utilizar la aviación como tal, y fue así como el 5 de agosto de
1923 llega el primer avión en vuelo exploratorio y posteriormente pues ya se crea un servicio regular para ayudar a estas empresas. Pero yo creo que le voy a dar la palabra a otra persona para que después vamos a seguir contando la historia. Pero básicamente ese es el contexto del país en 1919, 1920, 21, 22 y pues ya empieza lo que conocemos hoy en día como la aviación comercial y una historia de éxito. Realmente los alemanes con esos aviones lograron crear una aerolínea que ya cumplió 100 años también, hoy existe y fue un éxito todo el tiempo. Gracias por este interesante aporte. En efecto, una vez llega la aviación aquí al departamento de Chocó, siendo intendencia departamental nuestra región, tenía ese carácter como figura administrativa, se dio también un apoyo de la dirigencia local a la operación de esta empresa. Y es así como posteriormente se construye el primer puerto aéreo de Quito en el año de 1933 por parte del intendente Emiliano Rey Barbosa. Ya con este puerto aéreo se brinda mejores comodidades para la operación aérea que anteriormente se trasladaba al río. Los aviones se parqueaban en la mitad del río, tocaba hacer transbordo de los pasajeros con la rampa, con el puerto aéreo, con la caseta. Se brinda un espacio ya para todo ese tema del arribo y despegue también de los pasajeros. Y se convierte en Arobar en un sitio por excelencia de concurrencia social, cultural, muy interesante, que lo va a recrear el arquitecto Douglas Cougar, quien ha escrito un texto muy interesante sobre la radio en el departamento de Chocó, y esa historia de la radio conecta casualmente con ese sitio que se conoce como el Aerobar de Quito, que existió aquí en donde hoy queda el hotel, donde tuvimos instalada en la parte trasera, existió durante varios años esa caseta que sirvió de aeropuerto, el primer aeropuerto de Quito. Que igual empecé con una muestra de interés, una invitación que me hizo Gonzalo para que tratáramos el tema de la radio en Chocó, y por razones de que siempre escuchaba a mi papá hablar de la radio, que tuvo su importancia cultural en los años 30. Empecé a escribir y a recoger información que lógicamente compartí con Gonzalo, porque había unos espacios donde en Aerobar, una caseta, al lado de la caseta de la Escalda, un sitio llamado Aerobar, donde en las horas de la tarde una vez cesaba la actividad, ya no había vuelos, los jóvenes del momento aprovechaban para ir allá a escuchar la radio internacional. En el momento perfectamente teníamos radio que estaba empezando en América. Los americanos primero jugaban mucha radio y después prontamente llegó a Quito con muchas de las actividades no solamente de progreso y de actividad cultural. Voy a leer rápidamente esa parte que le regalé a Gonzalo para tener el contexto y doy una precisión de una fecha para que aterricemos en la historia. Muchas gracias, Douglas Cougar, por este contexto histórico-social de cómo era ese Quito en la década del 20, del 30, una ciudad pujante, una ciudad cosmopolita, una ciudad progresista con un puerto fluvial, con comunicación de barcos a vapores con Cartagena, llegaban barcos almacenes aquí también al mercado de Quito y se vivía muy bien, se vestía muy bien, se comía muy bien con todos esos productos, muchos de ellos importados también que aquí llegaban. El doctor Américo Murillo Londoño, los últimos años ha ido escribiendo sus memorias, sus historias, y en esas historias ha llegado también al tema de la aviación, ha hecho unos aportes muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con los pilotos chocuanos que tenemos y que hemos tenido. Muchas gracias al piloto Víctor Restrepo que nos acompaña aquí, en los pilotos actuales vigentes de la patrulla aérea en Chocó. Saludos al gran secretario de Cultura, el doctor Eric Gutiérrez. Doctor Américo Murillo, usted que fue un testigo activo de todo ese proceso de aprendizaje, tiene también información y anécdotas muy interesantes que compartir aquí hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Quito
era una ciudad de puertos, una ciudad de puertos. Ustedes, algunos dirán, una ciudad de puertos como es. Y no tenía en la cartera primera, que iniciaba más o menos donde está el mercado, la plaza de mercado, hacia la parte norte. Y teníamos un puerto de los baúles, porque allí se vendían los baúles que se utilizaban en las casas para guardar la ropa, porque las construcciones de la época no tenían closets como ahora. Después empiezan a implementarse cómodas, pero nuestros bisabuelos y abuelos sus ropas las guardaban en baúles. Entonces había un puerto de los baúles donde allí se vendían esos objetos. Teníamos también el puerto donde salían las lanchitas metálicas con un motor de centro que llevaban a los pasajeros que iban para Ismina por el río Atrato y se bajaban en la variante, que era un caserío, unas poquitas casas, y allí seguían en una línea o esa escalera para el San Juan, hacían transbordo en el río Certegui y de allí seguían a Ismina. De aquí muy temprano salían y llegaban a Ismina de noche. Todo dependía del caudal del río, si estaba muy crecido o si estaba muy seco. Y teníamos también el puerto donde llegaban las lanchas de Cartagena que nos traían todos los comestibles. Nos traían azúcar, la manteca que venía en latas, nos traían la varilla, el cemento, el queso, la mantequilla, es decir, todo lo que tenía que ver con alimentos venía desde Cartagena. La cerveza Águila, cerveza Bavaria y la cola romana. Es decir, la primera gaseosa que yo tomé cuando estaba pequeñito fue la cola romana, que todavía existe. Entonces teníamos ese puerto importantísimo. También teníamos el puerto platanero. No es como ahora que salen unas carretas vendiendo plátanos, no, todo el mundo iba al puerto platanero a comprar su plátano, que lo compraban por ración. Una ración traía 32 pares. Como no había estufas eléctricas y menos de gas, todo el mundo cocinaba con fogón de leña y otros cocinaban con carbón. Entonces teníamos su puerto carbonero. Y por supuesto que cuando a instancias del intendente Emiliano Rey Barbosa, es el que concibe la idea de que en Quito puedan acuatizar aviones, y él es el que hace la gestión para que se construya una rampa y tengamos un puerto aéreo. Ese puerto aéreo funcionaba en medio de lo que es la Universidad Antonio Nariño y la Gobernación del Chocó. Ya en la 31 con primera, en medio de esas dos edificaciones, allí funcionaba el puerto aéreo. Emiliano Rey Barbosa contrata los servicios del ingeniero Rubén Castro Valdriz, quien es el que construye una rampa en concreto hacia abajo. Se instala una boya y entonces los primeros aviones Catalina que acuatizaban, y justamente por los lados de Kennedy, y ahí venían subiendo, que era por el sector de Kennedy, que usted ve en esa recta, por ahí acuatizaban los aviones, tenían una escotilla, el avión subía como hasta el convento de los curas y después se deslizaba hacia abajo y lo amarraban. Salía uno de los operadores del avión, había una escotilla y amarraba el avión a
a una boya que había allí en el río atrás. Entonces, a los pasajeros los pasaban en una lanchita y las maletas allá al puerto aéreo. En el puerto aéreo había una caseta donde estaban los equipos de radiooperación y al frente, o sea, detrás, es decir, detrás de la universidad estaba la caseta de los equipos de radiooperación y donde está detrás de la gobernación había otra caseta más grandecita donde se acostaba la gente a esperar el avión y para ver los pasajeros. Eso era un espectáculo, ir a ver la llegada de los pasajeros. Yo de niño iba a ver la llegada, la actualizada de los aviones, porque yo nací en esa casa de Don Bechara, que queda en la carrera segunda, con 30, de 30 y 31, frente del parque Manuel Mosquera Garcés. Entonces yo de ahí pasaba a ver la llegada de los aviones y a ver cómo de la escotilla salía el señor, amarraba al avión a la boya y cómo se pasaban los pasajeros. Esa caseta, que sería pues como la sala de espera para los pasajeros, entonces se convierte después en un sitio de diversión y por eso le pusieron el nombre de aerobar. Obviamente, al principio, en las tardes, en la caseta de radiocomunicaciones, era donde se escuchaba la música que habló Douglas Juan, donde entraban emisoras del Caribe, y entonces la gente se iba ya a divertir escuchando la música, pero ya después se traslada que es al aerobar, cuando ya no hay operaciones, le ponen un traganíquel y ya ponen disco y por la noche estuvo ese aerobar funcionando hasta cuando ya después cae y eso desaparece la caseta del aerobar. Desaparece después de que ya tenemos la pista de aterrizaje de aquí del Caraño, que es obra del general Gustavo Rojas Pinilla cuando estaba en su presidencia, quien consideró que por la posición geográfica del Chocó y de Quito ameritaba tener un aeropuerto estratégico. De ahí que no ha dejado de ser importante el aeropuerto de aquí, de Quito, porque esta es una zona estratégica para la defensa nacional y la aeronáutica ha venido haciendo modificaciones y esperamos nosotros que se pueda adecuar este aeropuerto para que sea un aeropuerto internacional como fue que lo pensó en principio el general Gustavo Rojas Pinilla.